Es una alegría el poder estar con ustedes este nuevo año. Estamos en un nuevo año, el año 2022. Es un año, según pronostican, difícil, pero los que estamos confiando en el Señor, sabemos que la misericordia del Señor está allí y será un año de bendición, igual que este año que concluyó. Vamos a seguir adelante meditando en la palabra del Señor, siguiendo fiel al Señor, porque Él tiene promesas y bendiciones para tu vida y para mi vida. Así que los invito a seguirnos alineando al Señor durante este año, y también no deje de leer nuestro programa de estudio, no deje de seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook. Y también, si usted vive dentro del área de la cuenca del Papaloapan, ahí estamos en Playa Medina, Carlos Acarrillo, Veracruz, bajando del puente de Carlos Acarrillo junto al C4. Reúnase, lo invito para que usted asista. Será un momento agradable y de gran bendición para tu vida el poder estar con nosotros esta vez que tú asistas. Bien, es una bendición y vamos a seguir adelante. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Bien, entramos al tema de este día. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Estamos ahora en uno de los evangelios y estamos hablando del evangelio según San Lucas. Y seguramente vamos a encontrar lecciones maravillosas como en las demás partes de la Escritura. Y hoy estamos abordando un tema muy interesante. Quiero que usted diga con sus propias palabras ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Bien, seguramente lo estás mirando en la pantalla, ¿verdad? O en tu monitor, y quiero decirte que es mujer de fe pura. Correcto, vamos a repetirlo, mujer de fe pura. ¡Wow! Vamos a encontrarnos un texto maravilloso con el que vamos a iniciar esta introducción, y me refiero al versículo 26 y 27. Dice en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Miren, la frase el sexto mes, escuche esto del versículo 26, nos conecta a dos grandes verdades. Y quiero que sea muy observador y muy analítico en esto que le voy a decir. La primera nos va a llevar por el camino correcto de la muy popular pregunta: ¿cuándo nació Jesús? Quizás usted ha dicho, ¿verdad? Bueno, si no nació en diciembre, entonces ¿cuándo nació Jesús? Pues quiero decirle que aquí está la clave para entender en parte este dilema. Dice al sexto mes. Wow, bueno, continuamos con la segunda. La segunda es la conexión de María con la historia de Elizabeth, para quien era el sexto mes de su embarazo, como un bebé que sería conocido como Juan el Bautista. Y esto lo podemos leer en el versículo 36, cuando el ángel está diciendo a María: y este es el sexto mes a tu parienta Elizabeth, la que es llamada, o la que era llamada, la estéril. Así que Juan nacería 6 meses antes que Jesús, y sería el precursor de Jesús. Estamos hablando a los 3 meses del embarazo de María. El ángel Gabriel fue el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista al sacerdote Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, prima, hermana o prima cercana de María. Lo podemos leer en el capítulo 1 de Lucas, el versículo 19. Esta otra conexión muy importante. Estas dos historias, ambas se enlazan con una profundidad teológica impresionante. Bien, estamos hablando del mes de Elul del calendario hebreo. Cuando decimos sexto mes, estamos hablando del mes de Elul. Elul era un tiempo excepcional, o era el mes excepcionalmente favorable para el llamado al arrepentimiento. Si comenzamos a analizar desde el mes 6, que es el mes de Elul, y comenzamos a contar los meses,
Y comenzamos contando del 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nisan, Iyar y Sivan. Son 9 meses hasta el mes de Sivan. Jesús nació conforme al todo ser humano, era un ser humano. Aunque era Dios, nació como un ser humano, 9 meses. Entonces estamos hablando del mes de Sivan, que corresponde a nuestro calendario gregoriano entre el mes de mayo y el mes de junio. De ahí la conclusión de que Jesús no nació en diciembre, sino entre el mes de mayo y el mes de junio, que es el mes de Sivan. Eso lo tenemos que razonar. Ahora, estamos diciendo que Juan el Bautista nació 3 meses después. Entonces estamos hablando que del mes de Elul, que es el sexto mes, sigue 7, 8 y 9. Es más, es Quisleu, el mes de Quisleu, y estamos hablando que es un mes entre diciembre, entre noviembre y diciembre. O sea que el que nació en un mes con mucho frío fue Juan el Bautista. Y por eso entendemos por qué María, dice la Escritura, en un versículo mucho más adelante, que fue a prisa a la montaña a visitar a Elizabeth. Realmente la prisa era porque el invierno venía sobre la región. Y quiero decirte que los inviernos en esta región de Palestina son muy crudos, son muy difíciles. Por eso dijo, María estuvo muchos meses por allá, seguramente hasta que terminó el invierno. Herodes simboliza el rechazo. Él mismo intentó incluso apagar la luz de Jesús. Y simboliza a los grandes de este mundo que temen su llegada y podría robarle el trono al venir y tomar dominio del mundo. En realidad, todos vieron la misma realidad: un niño, un recién nacido, las mismas decisiones, y no fueron diferentes. Sin embargo, siguen siendo las mismas, fuera de un contexto cultural diferente. Eso es lo que simboliza Herodes, y hoy actualmente los Herodes existen. Siguen insistiendo en apagar esa luz y van en contra de todo aquello que pueda agredir los intereses de ellos como personas. Bien, si queremos enfocar el tema, diríamos que el plan de Dios para salvar al mundo se concreta a través de las personas de fe que son obedientes. Voy a repetirlo nuevamente. El plan de Dios para salvar al mundo se concreta a través de las personas que tengan fe y que lleguen a tener un grado de obediencia en su corazón. Bien, estamos en la lectura bíblica de Lucas capítulo 1, versículo 20 al versículo 38, y quiero que escuchemos la lectura. Miren, dice así. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estamos reflexionando en el tema. Es maravilloso esta lectura bíblica. Estamos hablando de la anunciación de nuestro Salvador, de cómo iba a ser todo el plan para que Él pudiera llegar como un ser humano a este mundo.
Bien, vamos a ver 3 reflexiones sobre este tema y vamos con la primera. La gracia de Dios hace cosas extraordinarias. Quiero que lo repitamos nuevamente. La gracia de Dios hace cosas extraordinarias. Y vamos a basarlo en los versículos 28 y 29. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba diciendo, ¿qué salutación sería esta o es esta? El versículo 30 y 32. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás de tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de David, su padre. Y vamos a encontrar aquí que en las 2 vertientes que encontramos de la genealogía de Jesús, hablando en Mateo y hablando en Lucas, los 2 mencionan que ambas partes, su línea genealógica viene del rey David. En el Evangelio según San Mateo, donde podemos analizar que ahí se habla de la genealogía de Jesús, se está hablando una vertiente que viene de Salomón y llega hasta José. Quiero decirle que Salomón era el rey que sí sustituía a David, pero sin embargo hubo incidentes entre ellos como reyes. Incluso el caso de Jeconías, que recibió una maldición, y allí toda la generación posterior es afectada. Pero algo extraordinario, en el libro de Lucas vamos a encontrar que habla no de Salomón, sino de Natán, por otra línea directa del rey David. Y hablamos allí de una gran cantidad de personas que nos llevan hasta María. Y recuerden que podemos decir que esta es una genealogía limpia, la cual incluye a María, en la cual está dando su ser o su ADN o su sangre para la creación del Mesías. Sin embargo, por ambos lados que lo veamos, ambos descendían, tanto María como José, del rey David. Es impresionante. Podemos decir, es que hay una contradicción, se contradice, en una está unas personas, en la otra está otra. No coincide Mateo con Lucas, pues no coinciden. Porque una viene por Salomón y cae sobre la línea final sobre José, pero la que habla de Natán, que viene directamente del rey David y cae sobre María, la cual es la consanguínea de Jesús. Ahora bien, probablemente María era solo una adolescente entre los 15 y 18 años de edad. Esta era la edad normal para la participación judía y el compromiso formal. Sabemos que ella estaba comprometida con José, que era descendiente del rey David, según lo podemos analizar en Lucas capítulo 1, versículo 27. Era importante para Lucas y para Mateo observar cuidadosamente que Jesús descendía del linaje del rey David. Vamos a encontrar varios versículos que afirman esto. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 4, y también lo encontramos en el capítulo 3, versículo 23 al 38. Lo encontramos en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 3. Y también encontramos esta referencia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. María era una virgen. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 27. Y había en ella integridad. Es decir, era una virgen, estamos hablando de una integridad. En el pasaje tenemos ante nosotros al escritor Lucas, que deja muy en claro que María era una virgen, una doncella. Antes de la concepción, ella era sin experiencia sexual. La palabra griega partenos, en este contexto, significa uno que aún no ha tenido relaciones sexuales. La palabra significa una joven soltera que se había conservado en pureza de su cuerpo. El significado de esta palabra es simple, pero también es evidente. El elemento milagroso era la manera
en que el Eterno había hecho la procreación o la concepción de Jesús en María. Es evidente que el mensaje del ángel a María era que Jesús iba a nacer de ella sin un padre humano. Si el niño por nacer era Emmanuel, como dijeran los profetas, o en su caso el profeta Isaías, y que esta palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, o nosotros Dios, tenía que tener una llegada muy especial al mundo. Podríamos surgir una pregunta importante entre nosotros, por ejemplo, como esta que dice: ¿cómo o de qué otra manera podría el Dios eterno haber encarnado y nacer? El ángel Gabriel la llamó a María muy favorecida. Lea Lucas 1:28. El significado que está enriquecido con la gracia de Dios significa que Dios la escogió para gestar a su Hijo eterno. Leían Lucas 1:31 y el versículo 35. Y entrando, le dice el ángel, miren lo que dice la palabra, le dice el ángel: alégrate, llena de, es decir, mujer ricamente bendecida, el Señor está contigo. El verdadero sentido del verso es así, si lo queremos interpretar más fácilmente, o vamos a decir, vamos a parafrasearlo, y diría: tú eres llena de gracia y has recibido de Dios. ¡Wow! Bendita tú entre las mujeres, que se anexa a esta expresión. Quiero comentarte que según la alta crítica bíblica, que ha checado, ha revisado, ha cotejado los más antiguos manuscritos, comentan que esta expresión, bendita tú entre las mujeres, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Escribas y copistas la añadieron desde que se escribió la Vulgata. Entonces fue cuando se anexan estas palabras. Ellos están, sin embargo, pero esta palabra de bendita tú entre las mujeres sí está contemplada, pero en el versículo 42. Y eso lo dice Elizabeth cuando María le va a visitar. Bendita tú entre las mujeres. Es la libertad del favor divino e inmerecido de Dios otorgándole a María. Escuche, fue inmerecido. Dios la escogió en la benignidad de su corazón. Ella encontró la gracia al lado de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Y esto se da por la estrecha comunión que María tenía con el Eterno. Ahora, por eso Dios la eligió. Es a partir de esa relación con Dios que Él la escogió para ser su sierva, para que allí naciera el Mesías. Cuando Dios nos llama a unirnos a Él en lo que está haciendo, en su proyecto, y nosotros obedecemos siguiendo sus preceptos determinados, se va a destrabar la más impresionante manifestación de Dios que muchas veces no podemos entender al contexto humano, ya que la manifestación de Dios se está dando de manera sobrenatural. Solo así, en esa especie de comunión con el Eterno, es como vamos a ver la gloria de Dios, echando por la borda los prejuicios y los paradigmas generacionales que mucho daño nos están haciendo, han hecho y nos están haciendo. Ahora la expresión "el Señor está contigo" es una declaración de la grandeza de Dios que está presente en la vida de María. Él será el origen de este gran proyecto y de la seguridad y la protección de los años difíciles en el futuro. Porque María va a vivir momentos difíciles. Sin embargo, le está diciendo: el Señor está contigo. Ella no es la destinataria de la gracia. Escucha, esto es muy importante. Ella no es la destinataria de la gracia, no la dispensadora de la gracia tampoco. Solo Dios puede conceder la gracia a los pecadores. Lucas nos dice que María es la que recibe la gracia
Ella no está dotada de un poder especial para dar la gracia de Dios a alguien. No, Él no la puede dar a nadie. Ella se ve favorecida por Dios para ser la madre del descendiente del rey David, el Hijo del Altísimo, el Mesías. De la misma manera, Dios quiere manifestar su gracia sobre ti, sobre mi vida. Veamos este texto bíblico, veamos 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, que dice: y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Escuche esto tan grande: la gracia de Dios viene a nuestra vida y va a abundar de una manera impresionante. Pero escuche, tenemos que obedecer al Señor, si no, no. Así que dice que esta gracia va a abundar. Y escuche esto muy interesante: de manera que siempre y en todas circunstancias tengamos todo lo necesario, pero no porque lo merezcamos, sino simplemente porque se da, porque la gracia de Dios así es depositaria de grandes bendiciones para nuestra vida. Y escuche esto: toda buena obra, no tan solamente todo lo necesario, sino toda buena obra. Está hablando de lo tangible e intangible, lo que se puede ver y lo que no se puede ver, porque son acciones. Escuche esto: así que esto abundará en nuestra vida. Wow. Punto 2: no hay imposibles para Dios. Como dije, no hay imposibles para Dios. En Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32, encontramos esto. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Versículos 33 y 34. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también se ha concebido o ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban la estéril. Porque nada, versículo 37, y maravilloso versículo: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. María estaba impactada y desconcertada cuando escuchó este mensaje. Podemos analizar en Lucas 1:29. Ella estaba muy preocupada o agitada mientras meditaba esto. Estaba muy perpleja ante esta afirmación y se preguntaba qué clase de saludo era este. María hizo lo que cualquier mujer hubiera pensado. Ella comenzó a preguntarse o a autopreguntarse, y siguió preguntándose y analizando el mensaje de ida y de vuelta que le había sido dado, hasta que el ángel llegó en su momento y la tranquilizó diciendo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. La palabra favor es la palabra de gracia, y por el lado de en comunión con, da una idea de la bondad de Dios hacia los hombres, y es exactamente la idea que estamos manejando aquí, que Dios tiene la voluntad de tener comunión con los hombres al lado de Él. ¡Qué impresión! Por eso María, el ángel está allí con María. Esa es la misma presencia de Dios, y viene a ella. Así es de Dios maravilloso, a nuestro lado, y viene a nosotros. ¿Y qué es lo que trae? Trae su gracia, como se acercó a María, le dio su gracia. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios mueve a tu favor lo que realmente no merecemos, sino simplemente llega por una voluntad perfecta de Dios para tu vida
y para mi vida. Así que la cuestión crítica aquí es la gracia soberana o la elección de Dios sobre la vida de María. Aquí no hay nada que indique que María fue escogida preferentemente para esta tarea de gestar al Hijo de Dios. María fue escogida por la gracia, no hay preferencia, simplemente fue la gracia de Dios. Y así como la gracia de Dios llegó a María, llega a nosotros en otras hazañas particulares de la vida, de tu vida en lo particular y de mi vida en lo particular. Ella no se merece el privilegio de ser la madre de Jesús. Ella era un vaso escogido por gracia, por la gracia de Dios, tal como Él lo hace con cualquier otra persona para llevar a cabo sus propósitos eternos. Hagamos hincapié en la elección de Dios, no en la aceptación de la persona en lo particular. El énfasis tradicional que María encontró el favor de Dios desde mucho tiempo es malintencionado. Dios no tiene nada arreglado en su plan con mucha antelación con alguien. Simplemente Dios se manifiesta y hay cosas que influyen mucho para que se manifieste la voluntad de Dios y la gracia de Dios para cada uno de nosotros, y es la obediencia y la santidad. En las condiciones, Dios puede favorecer tu vida, no meramente porque vayas a tener una preferencia a que Dios lo haga, o en el caso que hay una corriente ideológica que piensa que María tenía preferencia sobre las demás mujeres. Le dijo el ángel: tendrás un hijo y le vas a poner por nombre Jesús o Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué. Él llevará el nombre de su padre, dice el texto sagrado. La forma original y completa de su nombre en hebreo era Josué o Yeshua. Se llamará su nombre Josué en el idioma hebreo, o Yahweh es salvación, así significa. O Yahweh salva, o Yahweh salvará. El Padre Eterno le nombra así porque Él será el que va a ejecutar la redención del ser humano. Lo que este Hijo de María va a lograr es el cumplimiento de una profecía dada al rey David 1000 años antes. Leamos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, o Isaías, capítulo 9, versículo 7. José y María fueron de la casa de David. Vamos a analizar en Lucas, capítulo 1, 27. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Puede leer Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. El Señor le dará el trono de David, su padre, y Él es el Mesías. Jesús es el ungido del Señor, no hay duda. El profeta Natán prometió al rey David una palabra de parte de Dios antes de que el rey David muriera. Vean lo que le dice el profeta Natán a el rey David. Le dice: cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Léalo en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2 y versículo 3. De acuerdo con la promesa de Dios, Jesús es el legítimo heredero al trono de David. Él es el Hijo de Dios, cuyo trono será firme para siempre y por siempre. Si nosotros hacemos una lectura más profunda, un Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice el texto: yo soy Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David. Escucha, esto tan interesante. ¿Por qué Jesús está diciendo esta expresión? Yo soy la raíz y yo soy el linaje de David. Escuche esto.
Es decir, Jesús como Dios. Escuche esto, Jesús como Dios es el origen de toda esa raza del rey David. Es decir, que él hizo el linaje de mucho más antes. Pero Jesús como humano, Jesús como un ser humano, es el linaje de David. Escuche, es la raíz y es el linaje. ¡Qué impresionante! ¿Por qué es el linaje? Porque él como humano también viene a nacer a la tierra, pero nace de esa descendencia, de esa carga genética. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El escritor Lucas se refiere al último rey davídico. Decía que va a reinar por siempre y para siempre. Una vez que su reino se fortalezca, no terminará nunca. Escuche esto. Jesucristo implantará en este mundo un reino eterno. Y Él también es el que va a venir, o el que ha de venir, el tan esperado en el Antiguo Testamento y ahora de nosotros tan esperado en los tiempos finales. Este mismo Jesús reinará por los siglos de los siglos. Él siempre será el Rey soberano. El reino de Dios se consumará en la segunda venida de Cristo y seguirá gobernando, seguirá vigente por todos los siglos de los siglos. La respuesta que María dice a todo esto suena favorable, pero recuerde algo muy importante, que hay un problema. María le dijo al ángel: ¿y cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. Bueno, literalmente, ¿qué hombre, podríamos decir así literalmente, qué hombre hará esto que aún no lo conozco? Según Lucas 1:34. Lucas refuerza una vez más este hecho importante para los lectores. Dice las palabras conoce, porque agrega la palabra conoce. Yo no conozco varón o no conozco hombre. Se utilizaba para describir la relación sexual en la Biblia. María interpreta las palabras del ángel en el sentido de su estado actual, pues era para ese momento histórico una virgen. ¿Cómo iba a tener un hijo? Es la pregunta que queda en el aire. Bueno, dejemos la pregunta tal y como es, pero analicemos más profundamente la Biblia. Miren, los biblistas, Morgan, por ejemplo, un importante biblista, dice: veamos lo frío de la dificultad científica, de la dificultad biológica, declarando: María sin rodeos. ¿Y cómo va a ser si yo no tengo marido? O no tengo hombre, no conozco hombre. La primera persona para aumentar la dificultad era la misma María. Ella era más consciente de ello que cualquier otra persona. Sabía que no había un hombre de por medio para poder gestar un bebé. La pregunta, ¿cómo puede ser esto?, nos revela su integridad como una mujer joven y la integridad del mensaje del Evangelio, o sea, la nitidez del mensaje del Evangelio, que nos está dando una referencia maravillosa. Ahora bien, sin embargo, esta es la única manera de que usted puede darse cuenta de lo impresionante de la persona de Jesucristo, que es maravilloso, y esto es sin precedentes. Usted debe creer que Dios es el Dios de los imposibles y que no hay límites para Él. Esto debes creerlo y debes guardarlo en tu corazón. Dios no está limitado por lo común. Él puede hacer y las hace. Cosas que nosotros pensamos que son imposibles, las hace extraordinariamente posibles. Dios no está encerrado dentro de lo que los hombres llaman natural, sino para sus propios propósitos. Él puede actuar de una manera que los hombres solo lo pueden descubrir como algo sobrenatural. Esto es propio del trabajo especial que Dios viene haciendo como creador a través del Espíritu Santo. El Hijo de María vendría a este mundo como resultado de la fuerza creadora del Espíritu de Dios. Recuerde que la nube del Antiguo Testamento, que simbolizaba la presencia divina, ahora el Espíritu Santo vendría sobre María y cubriría con su sombra, es decir, con su poder.
a través del cual ella quedaría embarazada. Ese activo de presencia creativa produciría sombra de Dios. Y escuche esto, aunque produciría la concepción en el vientre de María de una forma extraordinaria, es eternamente persistente su persona, es decir, sí nace como humano de María, pero Él ya existe de antes. No hay nada que se pueda crear de la nada aquí. Realmente Jesucristo, como el Verbo divino, ya existía. Y ahora viene el Espíritu Santo y hace la concepción humana para que hubiera un diseño humano. Es algo complicado, ¿verdad? Pero yo creo que está fácil de entender. Bien, así que fue concebido Jesucristo por un acto divino, directo, como un humano, sin un sustituto de la actividad sexual de cualquier tipo. La concepción virginal, así como un nacimiento virginal, garantiza un Salvador sin pecado. El nacimiento de una mujer virgen ofrece dos naturalezas, una divina y una humana. Él es el Dios hombre. La concepción de Jesús fue absolutamente el único de su tipo. El Espíritu Santo descendió sobre María y la cubrió con su sombra, con su poder, por el cual ella quedó embarazada de una forma extraordinaria. Este fue un acto de Dios. El hombre no estaba involucrado en ninguna forma para actuar aquí. Así que Jesucristo viene al mundo y trae dos naturalezas, la del Hijo del Hombre y la del Hijo de Dios. Completamente humano, reveló su misión mesiánica como hombre, como mujer, revela completamente su parte divina y revela su divinidad en totalidad. Nosotros debemos siempre tener en cuenta que las leyes de la naturaleza no son cadenas que aten al Creador. Son temas que Él tiene en su mano y que Él se acorta o se larga a voluntad personal. Lo único que puede limitar la aceptación de la concepción virginal de Jesús es el punto de vista de Dios. Escucha esto tan interesante. El ángel no dijo a María, no hay imposible, sino que el ángel dijo, no hay nada imposible para Dios. ¡Qué magnitud del poder de Dios! Vea esto y analice el versículo 37. Esto fue cierto para María y sigue siendo cierto hoy en día para nosotros. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Esto tienes que creerlo. Recuerda el texto maravilloso, Lucas 1:37. Para Dios, nada, escuche, nada es imposible. Y aquí le comenta el ángel como confirmando esto, porque esto se lo dice para decirle que su parienta Elizabeth estaba embarazada y tenía 6 meses de embarazo. Por eso le dice, aquí tu parienta Elizabeth, la que llamaban la estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Escuche esto tan interesante. Pues nada hay imposible para Dios, agrega el texto. Porque Elizabeth era una viejita, era una persona adulta mayor, mucho mayor, y Zacarías estaba igual. Realmente no podían concebir, pero Dios le dio la maravillosa bendición de que naciera Juan el Bautista. Juan el Bautista es un milagro que precede a los milagros de Jesús. La concepción de Juan el Bautista era en un sentido milagroso. Fue un milagro que esto podía suceder a las personas de edad avanzada. Pero escuche esto. Sin embargo, la concepción de Jesús fue la única milagrosa que llevó a cabo sin la ayuda de ningún varón, ningún ser humano. Es un hecho sin precedente en la historia de la humanidad. Vamos con el punto 3. Nuestra obediencia provoca grandes bendiciones. Dije, nuestra obediencia provoca grandes bendiciones. El texto bíblico, el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Escuche esto, es tan impresionante saber que María se podía, el decir que sí, sujetar su voluntad a Dios, podía ser desarrollar una serie de críticas y de comentarios que podían llevar a la muerte a María. Quizá no había preguntas sobre la integridad de María, porque todo el mundo la conocía, que era una mujer santa, una mujer apartada para Dios. Pero escuche esto, se ha dicho por los analistas y los especialistas en la materia que no es improbable que algunas de las afiladas lenguas de Nazaret hicieran sentir su fuerza en este insulto mordaz contra ella, para convertirla en un objeto de burla y de chismes por el resto de su vida. Esto es de siempre en todas las culturas. Escuche esto, porque vivimos en una sociedad que si algo haces mal, te critican. Si haces algo bueno o algo bien hecho, buscan el error simplemente. Qué terrible, ¿verdad? Dios le dijo a María que daría a luz un hijo sin estar casada. No fue una decisión frívola cuando ella dijo, hágase según tu palabra. Escucha esta palabra que María está diciendo. Hágase según tu palabra. Preguntemos ahora, ¿cómo respondemos cada uno de nosotros al Eterno cuando viene y nos invita a unirnos a Él en una misión imposible? ¿Ha analizado si alguna vez te tuvo que pasar de largo en nuestra vida o en tu vida porque usted no quiso hacerlo, porque usted no quiso incorporarlo a su proyecto, o bien porque usted quiso hacerlo a su manera? María tenía un corazón sumiso. Ella fue obediente a la voluntad de Dios. Ella dejó el tiempo y los detalles en manos de Dios. La actitud fue humilde. Hubo una obediencia como una sierva absoluta para Él y se obligó a su disposición, y eso es exactamente lo que el Eterno quiere de tu vida y quiere de mi vida. María vio las cosas desde la perspectiva de Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas desde su punto de vista divino. El problema, la circunstancia o situación pueden ser un regalo de Dios. Él está íntimamente involucrado con los detalles de tu vida. Dios no nos debe nada, le debemos todo a Él. Él es un Dios de gracia. Él se hace disponible para todos nosotros y Él proveerá en todas sus necesidades a medida que le sirvamos en sus propósitos eternos. Podemos leer en Lucas 1:37. La acentuación queda muy clara. Pues nada hay imposible para Dios. Dios hace lo que Él dice que hará. Cuando Dios interviene en nuestra vida, debemos alegrarnos y confiar que Él hará lo que Él ha prometido con cada uno de nosotros. La pregunta que queda en el aire otra vez, ¿estás dispuesto a ser una María? Según Lucas 1:38, aquí está Él o el siervo o la sierva del Señor. Y digamos, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios esperadamente, y ella dijo que sí a su llamado. Luego hizo de su vida lo que Él hace en la nuestra. Él nos prepara cuando nos llama. Él siempre provee. Cuando Dios nos llama, la debería de ser: aquí estoy, Señor, úsame como tú quieras. Cuando seguimos su guía, te va a proveer. Ahora bien, ordenando las ideas, podemos decir lo siguiente: vivamos poniendo nuestra esperanza en la fidelidad del Padre. En cuanto María puso su vida en las manos del Padre Celestial, todas sus preocupaciones, toda su inquietud se convirtió en alabanza.
Nada puede suceder si no reaccionamos con fe. En cambio, si respondemos con fe, el Todopoderoso guiará nuestras vidas. Quiero repetirlo nuevamente. Vivamos poniendo nuestra esperanza en la fidelidad del Padre. En cuanto María puso su vida en sus manos, todas las preocupaciones, toda su inquietud se convirtió en alabanza. Nada puede suceder si no reaccionamos con fe. En cambio, si respondemos con fe, el Todopoderoso guiará nuestras vidas. Dios te bendiga y continuamos.